Buenas noches, otra vez. Estamos contentos de estar aquí. Estamos gozosos de que el Señor nos haya traído hasta aquí. Y lo importante, si hay alguna razón para estar en este lugar, juntos, viniendo cada uno de un lugar o de otro, es simplemente para atraer la presencia de Dios. Ese es el único sentido que tiene el reunirnos, que podamos atraer la presencia de Dios, de tal manera que podamos ser edificados, ¿sí? Que podamos ser edificados. La carga que el Señor nos ha ido trayendo en este tiempo, en esta convención última que hemos tenido, y es crecer en el Señor. Nosotros, como hijos de Dios, necesitamos crecer. Un día nacimos de Él, estábamos perdidos en delitos y pecados, éramos enemigos de Dios, pero un día nacimos, y nacimos por la gracia de Dios. Amén. Todos nosotros hemos recibido la gracia de Dios. Dice que hemos sido justificados por la fe. Y eso es indudable. Hubo un nuevo nacimiento, una nueva criatura. Una criatura que el ojo de Dios vio en el vientre de tu madre. Te vio, te escogió. Vio como tú crecías en lo natural. Pero ahora Él está viendo como tú creces en lo espiritual. Así como hay un embrión, hubo un embrión en el vientre de tu madre, y Dios estaba viéndolo. Ahora hay un embrión espiritual, el cual Él está también viendo, y viendo cómo crece ese ser, ese santo ser, en esa matriz que es la iglesia. Amén. Esto es precioso. Y lo que Él quiere, lo que el Espíritu está queriendo, es que nosotros crezcamos hasta la estatura de la plenitud de Cristo. Él ya nos trajo al modelo, al patrono. Él nos trajo a Jesucristo, Dios manifestado en carne. Así que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Así que no es que no amaran la luz, es que querían tener las dos cosas. Querían también tener las tinieblas. Normalmente el hombre no es que no quiera a Dios, es que quiere tener las dos cosas. Quiere tener a Dios y al mundo. Quiere tener la nueva criatura y que no se le vaya la vieja criatura. Quiere tener a Dios y al dinero. Así que no es que no queramos tener a Dios, es que también queremos tener las demás cosas. Y el Señor dice muy claro: el que no deje padre, madre, hijos, casas, por mí, no es digno de mí. Él mismo creció en sabiduría, en gracia y en estatura. Y lo que Él nos está pidiendo, el Espíritu está clamando por un pueblo que anhele crecer en Él. Amén. Que haya un deseo en el Espíritu. Hermano, tú no puedes crecer a menos que Dios quiera que tú crezcas. Y yo te digo, nosotros podemos plantar y regar, pero el crecimiento solamente está reservado para Dios. Amén. Ningún hombre puede hacer crecer a otro hombre. Ningún apóstol, ningún anciano, nadie puede hacer crecer a la iglesia. Solamente el Señor de los cielos y la tierra.
Así que tú tienes que tener un encuentro con Él. Si tú no tienes un encuentro con Él, tú no estás bajo la presencia de Dios, nunca vas a poder crecer. Amén. Por eso es que hacemos estas convenciones, nos reunimos una y otra vez, porque lo que queremos es atraer la presencia de Dios a nuestra vida. No queremos hacer religión, porque la religión es algo que proviene del hombre, y nada que el hombre haga, Dios lo va a aceptar. Lo único que Dios acepta es lo que Él mismo hace dentro de ti. En esa nueva criatura que Dios puso dentro de ti hace algún tiempo. Si proviene de esa criatura santa que está dentro de ti, Él lo va a aceptar. Y cuando el Espíritu, que dice la Escritura que nos anhela celosamente, hay una intersección del Espíritu hacia Él. Y tú empiezas a clamar: Señor, quiero dejar todos los asuntos que están a mi alrededor, que me están perturbando. Necesito crecer en ti. Mira, todas las cosas, sean naturales o sean espirituales, tienen dos perspectivas. Una perspectiva es desde esta parte del velo, desde el atrio y desde el lugar santo. Pero hay una perspectiva maravillosa que está desde la otra parte del velo. Cuando tú entras a la presencia de Dios, tienes una perspectiva del mismo asunto completamente distinta. Porque cuando tú entras en la presencia de Dios, entras en la madurez de Él. Y por un momento podemos llegar a ser maduros. Nuestro problema es que nos venimos de esta parte del velo y comenzamos otra vez con los mismos asuntos. Porque no hay un crecimiento real establecido en nuestra vida. Solamente Él a veces nos da una percepción de lo que es madurez. Y hay veces que yo tomo una decisión y digo: esto es Dios. Seguro que ustedes lo han comprobado en vuestra vida. Esto ha sido Dios. Y ya me creo que soy maduro. No, es solamente que Él ha permitido que tú hagas eso, estés en esa posición, para que sepas que hay abundancia de riqueza en Cristo Jesús. Hay mucha abundancia, más de lo que tú puedas pensar o entender. No hemos probado nada de Él. Él tiene mucho más para nosotros. Y para que tú puedas obtener ese mucho, tienes que crecer. Si tú no creces y Él te diera todas esas riquezas, nos perderíamos. Él te va dando las riquezas en Cristo conforme tú maduras en Él. Por eso, si tú quieres las riquezas, la única opción que tenemos es crecer en Él. Amén. Hay tres escrituras. Vamos a ver en Romanos capítulo 5 para que veamos que la gracia no es un concepto. La gracia es un concepto que al principio se nos enseñó y es un concepto correcto. Al principio se nos enseñó que la gracia significa favor no merecido. ¿Sí? ¿Sí o no? La gracia significa favor no merecido. Y eso es correcto. Pero no es todo lo que significa la gracia. Tenemos que tener un mayor entendimiento de lo que es la gracia. Cuando tú vas madurando, la gracia no solamente es un favor no merecido, sino que la gracia
Intrínsecamente lo que significa es Dios dándose al hombre. Es Él mismo dándose a ti. No es solamente un favor que Él te hace, sino es Él mismo dándose a ti. Esto es una diferencia muy grande, porque al principio comenzamos entendiendo que la gracia era un favor no merecido, y así es. Si vemos en Romanos capítulo 5, el versículo 1, dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lutero descubrió eso y dijo: nunca había visto yo esto. Él descubrió, fue algo tremendo. Antes era una justificación por obras. Él descubrió que es a través de la gracia por medio de la fe. Y ahí nació una nueva criatura. Amén. Que es la que está dentro de nosotros. Porque ustedes simplemente, nosotros solamente somos una vasija, un envoltorio. Pero lo que es válido es lo que está dentro de ti. Lo valioso, el tesoro, está dentro del vaso de barro. Amén. Y yo quiero deciros esto, que cuando Él venga, Él dijo que Él vendría como ladrón en la noche. Y yo te quiero preguntar, cuando un ladrón, ¿alguna vez un ladrón ha entrado en tu casa? ¿Sí? ¿Y el ladrón qué se llevó? ¿El papel higiénico? ¿O quizás las servilletas? ¿O quizás qué se llevó? Lo valioso. Por eso dice la Escritura que vendrá como ladrón en la noche. Él va a tomar de lo que es suyo. Amén. Así que vamos a leer en el capítulo 5 de Romanos. En el capítulo 5 de Romanos, vamos a leer. El verso, ya hemos leído el primero, el versículo 1, pero ahora vamos a leer el versículo 20 y el 21. Ahí están los niveles de gracia que Dios quiere darte. No es solamente el salvos por gracia por medio de la fe. Ahí hay un nuevo nacimiento. Pero aquí dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Bueno, lo que está diciendo es simple, muy simple. Antes de la ley nadie sabía que estaba pecando. Codiciaba, pero no lo sabía que era pecado. Pero cuando la ley vino y dijo: no codiciarás, entonces ya sabían los transgresores, sabían que era pecado. Así que vino una abundancia de pecado. ¿Y cómo solucionamos esto? Dios tenía la receta. Lo sigue diciendo aquí: para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. No solamente la gracia inicial, sino que hay una sobreabundancia de la gracia. Hermanos, y yo quiero decirte, no estamos hablando de buscar el pecado que hay solamente en nuestra vida, sino que hay una naturaleza que lo único que produce es pecado y separación de Dios. Pero hay una nueva criatura dentro de nosotros, que es la que recibe la gracia para soportar donde está encerrado. Porque tú sabes que hay una vida dentro de ti, pero todavía está encerrada.
está en una prisión. Aún Jesús dijo, ¿hasta cuándo he de soportar esta generación? Como que se enfadó un poquito. ¿Hasta cuándo he de soportar? Porque él quería tener la gloria que había tenido con el Padre desde el principio. Así que vemos como el crecimiento es por medio de la gracia de Dios. Tú no puedes crecer si no creces en la gracia. Amén. Todo en Dios es por gracia, no es por mérito. Aunque las obras tienen un lugar que no nos vamos a ocupar hoy. Pero todo lo que hay en nuestra vida, todo este caminar en Dios es por gracia. Cuando tú te levantas por la mañana, tú necesitas la gracia de Dios. Cuando tú tienes un asunto pendiente, tú necesitas la gracia de Dios. Cuando tú tienes algo que resolver, tú necesitas la gracia de Dios. Cuando tienes una enfermedad, tú necesitas la gracia de Dios, aunque no te la cures. Porque al apóstol Pablo se le dijo, bástate mi gracia. ¿Sí? Y quédate con el aguijón. Eso fue lo que le dijo, ¿no? Bástate mi gracia, pero que te quedes con el aguijón. Ustedes saben que hay aguijones en nuestra vida, que quizás no van a ser quitados, pero Dios nos dio la gracia para que nos bastase. Amén. Hay debilidades que quizás tenemos que soportarla hasta que el Señor venga, porque esa debilidad va a crear en nosotros una fortaleza del nuevo hombre, una fe de la nueva criatura, un crecimiento interior que necesitamos para atender al llamamiento supremo que tenemos nosotros. Si no es por gracia, no vamos a poder atender al llamamiento que tenemos. Pero Él no se quiere conformar con iniciar con la gracia y con darte gracia abundante, sino que tenemos que leer el versículo 21, ¿a dónde quiere llevarnos la gracia? Dice, para que así como el pecado reinó para muerte, ¿hasta cuándo? 4,000 años, desde que Adán cayó hasta que Jesucristo resucitó. ¿Sí? La muerte, el pecado reinó para muerte. Así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. Esto es lo que Dios quiere hacer. Quiere que la gracia no solamente sea abundante, sino que reine por medio de la justicia. ¿Qué justicia? La de Jesucristo. Primeramente la justicia imputada de Jesucristo, la que Él nos dio cuando fue crucificado en el Calvario. Él nos dio una justicia imputada. Dice que ahí, cuando tú recibes a Cristo crucificado, ahí estabas tú con Él, crucificado. ¿Sí? Y no solamente crucificado, sino resucitado. Y no solamente resucitado, sino ascendido y glorificado. ¿Sabes por qué la Escritura dice esto? Porque Dios no vive en el tiempo como tú y yo. Tú dices, yo estoy glorificado. Yo estoy glorificado, yo no me veo glorificado. Yo me miro al espejo y no me veo glorificado. Entonces, ¿cómo es que Dios dice que ya nos glorificó? ¿Sabes por qué? Porque Él, lo mismo que vio tu embrión en el vientre de la madre, Él también ve el final del camino desde el principio. Y cuando tú lo recibes a Él te atrapa. El apóstol Pablo dijo, a ver si logro así atrapar aquello para lo cual yo fui atrapado. La convicción de pecado, esa verdadera convicción por la cual tú viniste delante de Jesús, fue no solamente para
para que tú te salvaras. No te creas que la salvación es el final de todo este negocio. No. Lo que Dios, ese es el principio del negocio de Dios. El negocio de Dios, ¿cuál es? Traer la imagen y el señorío. Amén. Por eso tú fuiste llamado. Tú no fuiste llamado solamente para ser salvo. Tú fuiste llamado para traer la imagen de Él y el señorío de Él. Hay algo dentro de ti, en la nueva criatura, que va a traer esto. Lo tenemos que creer, pero no lo puedes hacer tú. Tú no lo puedes hacer siendo cada día más religioso y aún conociendo cada día más la Escritura y aún estudiando más la Escritura y oyendo más mensajes y estando ahí otros 15 años más. No se puede hacer con ello. Necesitamos dejar que la gracia de Dios reine por la justicia para la vida eterna. Una vida eterna en propiedad. En propiedad. Una herencia. Le preguntaron a Jesús, Señor, ¿qué haré? Todo el mundo quería saber qué pasaba con esto de la vida eterna. Y hay varios lugares en el Nuevo Testamento donde le preguntaron en el buen samaritano, la palabra del buen samaritano, el joven rico, Señor, ¿qué haré para ganar la vida eterna, para heredar la vida eterna? Es que la vida eterna se hereda, pero a la vez que se hereda, tú ya la tienes. Porque dice la Escritura que el que cree en mí tiene vida eterna. Y el apóstol Pablo le dijo también a Timoteo, echa mano de la vida eterna. Así que Timoteo tenía la vida eterna tan cerca que podía atraparla con la mano. ¿Dónde la tenía? En su espíritu, en la nueva criatura que había nacido de ese santo ser. Amén. Pero ahora todo eso es temporal. Pero algunos entendían, decían, Señor, ¿qué haré para ganar la vida eterna? Ahí tienes la respuesta. Deja que la gracia reine por medio de la justicia para, ese es el final del negocio, vida eterna. Lo que ocurre es que muchas veces no entendemos lo que Dios dice, porque Dios ve el final desde el principio. Y nosotros vivimos en el tiempo. Así que vivimos más tiempo en el pasado y en el futuro que en el presente. Nos pasamos la vida sin disfrutar el presente en Dios. Y estamos con un peso del pasado y con una imaginación del futuro. El pasado tú no lo puedes arreglar. Lo que yo comí esta mañana, me gustara o no me gustara, ya no puedo arreglarlo. Lo que le dije a mi esposa esta mañana, sea bueno o sea malo, no puedo solucionarlo. Ya pasó, no lo puedes arreglar. Solamente puedes pedir perdón y restaurarlo para que mañana no lo hagas. En el futuro no puedo vivir porque estoy viviendo en una imaginación vana, porque tú no sabes los días del hombre. Tú no sabes cómo van a ser las cosas. Por eso tú tienes que creer que el que está a tu lado puede cambiar igual que tú. Porque hay una nueva criatura que tiene el poder de la transformación. ¿Amén o no? Porque lo único que puede cambiar es la vida. Lo único que puede crecer es la vida. La muerte no cambia, no se mueve, no se agita, te deja inerte, pero la vida puede crecer cada día. Y esto no es por medio de información ni de conocimiento, es por medio de una experiencia en Dios, un encuentro real con el Eterno, con el que es
Altísimo. Amén. Y Él tiene un llamado para nosotros. Por eso Él nos llamó. Lo que nosotros hemos oído es que tenemos un llamado. Y yo te preguntaría a ti, no para que me conteste, solamente para que lo considere. ¿Un llamado a qué? ¿Para qué Dios te ha llamado? Algunos me dirían, para ser primicia. Bueno, está bien. Yo te quiero decir que si no crecemos, nosotros no gobernaremos con Cristo. Yo no te quiero engañar. Te podía engañar y te podía decir cosas más bonitas, pero no quiero hacerlo. Quiero traerte a la realidad, no a la realidad que hemos oído. Lo que oímos, la revelación que oímos, todavía no está hecha en nosotros. Hay una distancia entre lo que sabemos, lo que creemos de la doctrina y la experiencia personal que tenemos. Hay una distancia todavía muy grande. Todavía la gracia no reina por la justicia para vida eterna. Estamos todavía en esa gracia, quizás una abundante gracia, pero que la gracia, los creyentes la han machacado, pensando que nos da licencia para pecar. Y eso es mayor engaño que se ha metido en la iglesia. Mirad, yo voy a decirlo rápidamente, la gracia es más exigente que la ley. Cuando el hombre pecó, el hombre quedó encerrado en la muerte y el pecado. Así que él ya no podía decidir, porque quedó dentro de una cárcel de muerte y pecado. Aunque ciertamente hubo hombres particulares que oyeron de Dios, el Espíritu de Dios estaba sobre ellos. Pero lo que significa la gracia tuvo que venir para poner al hombre otra vez limpio y ponerlo en la responsabilidad de su decisión. Tú tienes que decidir cada día a quién vas a servir. ¿Sí o no? No se trata, tú te levantas por la mañana y dices, hoy en qué voy a creer, o a quién voy a creer. No se trata de qué es lo que tú crees. Tú no eres salvo por lo que crees, tú eres salvo por lo que vives. Amén. Porque en el reino os vais a encontrar algunos católicos por ahí. ¿Católico? Tiene una falsa doctrina. No importa, es que la salvación no viene por la doctrina, aunque sí tenemos que tener una sana doctrina. Pero la salvación viene por un cambio y una transformación de un corazón de piedra en un corazón de carne. Te pregunto, ¿estamos permitiendo que Dios cambie nuestro corazón, que Dios meta la espada de su espíritu y traspase nuestra alma? Dice que la palabra de Dios es más cortante que una espada de 2 filos, ¿sí? Que penetra hasta partir el alma y el espíritu. La escritura no dice que divide el alma del espíritu, no lo dice eso. ¿Sí? Ustedes lo leen en casa. Dice que para partir el alma y el espíritu. O sea, todo tu ser. Eso es lo que hace la palabra. La palabra destroza toda la cárcel para que podamos dejar libre la vida de Cristo, la nueva criatura que todavía tenemos encarcelada. La tenemos encarcelada y la hacemos religiosa, le damos un barniz religioso y decimos muchas veces, yo siento que esto no es Dios.
Bueno, ¿y a quién le importa lo que tú sientes? Habría que decirlo. A nadie le importa lo que tú sientes. Lo que queremos saber es lo que Dios dice. Y solamente puede provenir de la nueva criatura. Esa información solamente viene de la nueva criatura. No es una información externa, es una información interna. Porque el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pero si leéis el versículo no termina ahí, sino que dice, si sufrís juntamente con Él. Juntamente con Él. Te pregunto, tú ya no puedes ir a crucificarte físicamente con Jesús en la cruz, porque Él ya lo hizo hace 2000 años. Tú ya no puedes recibir los latigazos juntamente con Él, porque eso ya se hizo hace 2000 años. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo de sufrir con Él? Lo que está diciendo es que cualquier sufrimiento que tú pases, tú necesitas llevarlo a los pies de Cristo y decirle, Señor, yo quiero sufrir contigo aquí, juntamente contigo. Él ya no va a sufrir más. Él ya sufrió, ahora nos toca a nosotros. Por eso el apóstol Pablo en Colosenses 1:24 dijo que él sufría dolores. ¿Por qué? Vamos a leer un momentito para que lo veamos, no sean mis palabras. Colosenses 1:24. Dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que faltan de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Este versículo tenemos que entenderlo bien, porque Jesús consumó la obra de redención en la cruz del Calvario. Así que como la consumó, a Él no le faltó ningún sufrimiento para realizar la obra de la redención. Entonces, ¿por qué el apóstol Pablo decía que él sufría las aflicciones que faltaban por su cuerpo, que es la iglesia? Porque Jesús puso el fundamento y para eso tuvo que sufrir una cruz, un sacrificio vicario ofrecido al Padre y para el Padre primeramente. Y nosotros fuimos los beneficiarios de ese pacto. El nuevo pacto, hermanos, es un pacto eterno. Yo quiero que ustedes entiendan bien esto. El nuevo pacto es un pacto eterno, porque no fue un pacto entre Dios y el hombre. Lo repito otra vez. El nuevo pacto es un pacto eterno. De hecho, el derramamiento de la sangre de Cristo es una sangre derramada, es una sangre eterna. Eso va a estar por siempre delante del Padre. ¿Sabéis por qué es un pacto eterno? Porque fue el pacto que hizo el Padre con el Hijo. Ese es el nuevo pacto. Hijo, ¿tú quieres bajar y ser crucificado en la cruz y pasar los vituperios como un hombre y dejar tu gloria solamente para salvar al gusano de Jacob? Y él dijo, sí, Padre. Lo dijo antes de la fundación del mundo. Y después lo dijo en Getsemaní. Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Pero si no, hágase tu voluntad. La segunda vez que lo hace. En la cruz, él dijo, Padre, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
aún después de decir eso, él dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Fue un momento de soledad, pero todavía en él había esa fe en el Padre, porque momentos después él dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Él no pudo encomendar su alma, él no pudo encomendar su cuerpo. ¿Por qué? Bueno, su alma tenía que viajar a Hades para terminar la obra de redención por 3 días. Y su cuerpo tenía que esperar 3 días para ser resucitado. Amén. Y cuando él resucitó, al primero que se presentó fue al Padre. Al primero que se presentó fue al Padre. Porque él cumplía toda la ley. Y en la ley se decía que la primicia, una gavilla por primicia, había que presentarla delante del altar primero. Después iba a haber otras primicias, pero la primicia había que presentarlo primero. Y la primicia fue Cristo. Por eso, cuando María quiso abrazarlo, que fue la primera mujer que lo vio resucitado. Ustedes saben la historia, por eso no la leemos. Yo sé que ustedes la saben. Y si no la saben, se lo preguntan a los ancianos, que lo deben de saber. María Magdalena fue la primera que lo vio. Y lo iba a abrazar. Raboni le dijo: Maestro, no me toques, porque no he subido al Padre. Por la noche, ese mismo día, dice la Escritura, que se presentó, se metió entre el muro, entre las paredes, y se presentó delante de los discípulos. ¿Y qué le dijo? Tomás, mete la mano en mi costado y en las llagas de mi mano. Así que entre la mañana y la tarde, a la mañana no se le podía tocar porque no había subido al Padre. Pero por la noche ya dijo: tócame. ¿Por qué? Porque había habido una ascensión secreta al Padre. Para ofrecerse como una primicia a Dios. Amén. Y a los 40 días hubo una ascensión pública, donde todo el mundo lo vio. Y los ángeles que se pusieron al lado de los discípulos le dijeron: ¿por qué estáis mirando? Así como lo habéis visto ir, Él vendrá. Y Él vendrá como ladrón en la noche. Él quiere el tesoro que puso dentro de ti. Mira a tu hermano, míralo, aunque sea un poco feito, pero miraros, hermano, al que tenéis al lado. No importa que sea feito. Ustedes piensen, hay un tesoro dentro. ¿Amén o no? Dile: déjame ver tu tesoro. Así que vemos como el llamado de Dios es muy grande. Solamente puede ser por gracia. Tú no puedes hacerlo, yo no puedo hacerlo, la iglesia no puede hacerlo. Necesitamos que la gracia reine por la justicia para vida eterna. Amén. Amén. Gracias, Señor. Pero que no vamos a terminar todavía. Preámbulo. Ahora vamos a empezar el mensaje. ¿Cuál es el llamado que tenemos? Bueno, el llamado que tenemos, Dios nos llamó y nos dio todo, nos dio el don de arrepentimiento, nos dio el don de la fe. Nosotros estamos perdidos en delitos de pecado. Nuestra mente es una mente mundana que era enemiga de Dios, pero ahora Dios nos da arrepentimiento, nos da fe, nos da la salvación por medio del sacrificio vicario, nos da, porque su naturaleza
es dar. Amén. Y él sabía que estábamos en una condición perdida y que nosotros no podíamos dar nada. Muchos hicieron milagros en su nombre, sanaron enfermos, resucitaron muertos. Le dijo: Señor, en tu nombre hicimos todo esto. Sí, apartados de mí, nunca os conocí. ¿Sabéis por qué? Porque Jesús nunca reconoce nada que Él mismo no haga. Amén. Tú puedes hacer muchas cosas, pero si no la hace Él, no la reconoce. Él tiene que ser todo lo que provenga de esa nueva criatura que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Amén. El libro de Romanos nos habla de tres cosas: justificación, santificación, glorificación. Él ya nos justificó. Él, por medio de la gracia abundante, nos está santificando. Y la gracia va a reinar cuando seamos glorificados. Amén. Aún va a traer la gracia, dice: esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y entonces hay una gracia que todavía Él no nos ha dado. Sí, eso dice la Escritura: esperad por completo en la gracia que se os traerá, futuro, cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Qué va a ocurrir cuando Jesucristo sea manifestado? Él va a resucitar para traernos a juicio, y ahí vamos a necesitar todavía la gracia de Dios. Porque no penséis que ustedes como creyentes no van a pasar por el juicio. Ustedes van a tener un juicio. Nos dice la Escritura en el libro de Romanos y en el libro de Corintios. Dice que hay un tribunal para los santos. Es el tribunal de Cristo. Y ese será antes del milenio. Ese es para nosotros. Y el tribunal de Cristo, esa palabra es la palabra que es behema en el griego, y significa un tribunal familiar. Lo maravilloso de este tribunal es este, y es que aunque tenemos un abogado que es Cristo Jesús, Él sí está ejerciendo su ministerio celestial junto al Padre. Y ahí está el diablo diciendo: mira el fulano este que dice que es creyente, pero que cosas más terribles hace, hasta miente, tiene amarguras. Pero Jesús dice: pero yo morí por él. Pero lo bueno de todo este tribunal es que este tribunal no tiene un juez, sino que tiene a un Padre. Amén. Tiene a un Padre. Y bueno, ese Padre que nos está derramando amor, es su naturaleza: dar amor, misericordia, benignidad, bondad. Pero sí puede ocurrir que tengamos cierta disciplina paternal. Siempre que en la iglesia hablemos de disciplina, no estamos hablando de palos. ¿Sí? ¿Está claro? Ancianos, diáconos, apóstoles, pastores. La disciplina en la iglesia debe ser una disciplina paternal. Como un padre disciplina a un hijo. Si tú no tienes amor por la persona a la cual hay que disciplinar, y muchas veces hay que disciplinar, si tú no tienes amor, quédate a un lado.
deja que venga uno que tenga un amor paternal. Amén. La disciplina en la iglesia es una disciplina paternal. No es aquí te pillo y aquí te mato. Pero bueno, de eso no vamos a hablar ahora. ¿Por qué entonces? ¿Cuál es nuestro llamado? Nuestro llamado es un alto llamado, que quizás no llegamos a entenderlo, ni a lo mejor podemos explicarlo todo. Pero yo voy a hablaros esta noche de dos hombres. Dos hombres que han sido únicos en la tierra. Dos hombres escogidos. Uno fue Juan el Bautista y otro fue Jesús. Amén. Así que ustedes saben la historia, así que no vamos a ver quizás muchas escrituras, pero estos dos hombres, aunque eran primos, casi no se conocían. Pero había algo común en ellos, y era el Espíritu. Eran los dos únicos hombres sobre toda la tierra que habían recibido el Espíritu desde el vientre de la madre. ¿Sí? Recordemos, cuando María fue a visitar a Elizabeth y la criatura que estaba, una estaba recién engendrada y otra tenía 6 meses. Así que se llevaba un poquito tiempo, pero la criatura saltó cuando la madre de su Señor se presentó en su casa. ¿Recordáis la historia, no? Hubo un salto, hubo una comunicación. Así tiene que ser entre nosotros. Cuando nos vemos, tiene que haber una comunicación, algo que nos impacte, un encuentro uno con otro. Cuando tú te encuentras con el Señor y te encuentras con otro hermano, tiene que haber ese impacto dentro de nosotros. Hay una comunicación entre las criaturas que estamos engendrando dentro. ¿Sí o no? Amén. Eso fue lo que ocurrió. Desde el vientre de su madre. Ellos ya nacieron con el Espíritu y con el bautismo del Espíritu. Dentro de sus madres. Y fueron dos hombres. Uno era que provenía de Adán y otro era el Señor del cielo. Pero los dos estaban allí, en el Jordán. Según lo que entienden, dice que Jesús iba a ver bautizar a Juan. Dicen los que entienden que como un mes o mes y medio estuvo yendo a ver qué hacía este hombre allí, qué predicaba. Un día, otro día, hasta que tuvo un testimonio del Espíritu de presentarse delante de él para ser bautizado. Pero ahí estaba Juan también. ¿Por qué Juan bautizaba? Juan, para ponernos en un terreno que podamos entender, Juan era hijo de Zacarías, el sacerdote Zacarías. ¿Recordáis? El sacerdote Zacarías y su madre era Elizabeth. Ella era estéril y Dios le dio esa criatura. Y Zacarías era de la clase de Abías. Había 24 órdenes en el sacerdocio arónico y habían sido echadas por suerte. Y la 8ª clase, y el 8 nos habla de ¿qué? De la nueva creación. Era de Zacarías. El sacerdocio arónico se trasladaba a los hijos. ¿Quién era el hijo de Zacarías? Juan el Bautista. Podríamos explicar esto mucho más detenidamente, pero yo lo voy a dar como un paquetito para que ustedes lo estudien. Juan tenía por derecho el sacerdocio arónico.
a causa de que era hijo de Zacarías. Pero el sacerdocio aarónico era un sacerdocio corrupto, se había corrompido. Todos los sacerdocios de esta tierra han sido corrompidos. Por eso nuestro llamado es al sacerdocio conforme al orden de Melquisedec, que es el único que Satanás no ha podido corromper. Amén. Así que Juan había desechado a causa de la corrupción, porque era el único hombre que tenía el Espíritu dentro. Así que él se fue, y se fue al desierto, y seguramente se fue con los esenios. Él buscó y buscó y estudió. Eran gente que estudiosa, pero que comía miel y langosta, miel silvestre y langosta, y estaba vestido como un león, con piel ¿de qué? ¿De qué? Piel de camello. ¿Sí? Ahí parecía un tipo raro, pero él había hecho algo. Había desechado la corrupción del sacerdocio que le correspondía. Y él dice, tiene que haber algo mejor. El espíritu de Juan estaba por dentro diciendo, tiene que haber un sacerdocio más excelente que el que yo conozco y al cual yo pertenezco. Así que no voy a tomar ese derecho. Y Dios le reveló que cuando él estuviera bautizando, aquel que viera la paloma sobre él y permaneciera, ese era el Hijo de Dios. Amén. Amén. Seguimos. Un sacerdocio arónico se pasaba de padres a hijos. Se pasaba y se hacía de esta manera. Eran bautizados en agua, eran ungidos con aceite, y al padre se le preguntaba, ¿este es tu hijo? Y el padre ratificaba que era el hijo. Y ya se traspasaba el sacerdocio de padres a hijos. Pero como era un nuevo sacerdocio, lo que Juan quería hacer era establecer y traspasar un sacerdocio corrupto que terminara en Juan y comenzara un nuevo sacerdocio en Melquisedec. Amén. Así que cuando vino, él estaba en el lugar correcto para recibir la revelación. ¿Sabes cuál es el lugar correcto? El río. El río del Espíritu Santo. Si tú no estás en el río, no puedes recibir la revelación de Cristo, ni aunque te lo soplen al oído. Lo único que hacemos es cacarear lo que otros dijeron, pero tú tienes que recibir la revelación del Hijo dentro de ti. Y eso es la abundante gracia de Dios, el río de la abundancia de la gracia de Dios. Y Juan estaba en el río, en las aguas. Y porque por la posición que él tenía, él vio venir a uno. Y nadie tenía la revelación. Era uno más. Había miles de personas allí y él era uno más. Pero él tuvo la revelación. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él no vio un hombre, él vio un cordero. Eso es una revelación. ¿Quién iba a ver un cordero allí? Pero él estaba en el lugar correcto. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando él vino delante de Juan, Jesús le dijo, necesito que me bautices. Y Juan dijo, Señor, yo no soy digno de hacer esto. ¿Y qué le dijo Jesús? A ver, ¿qué le dijo? ¿Cómo? ¿Qué le dijo? Es necesario que ¿qué? Que se cumpla toda ley. Pero entendemos esto, ¿qué ley había que cumplir? La ley que había que
que cumplir era el establecimiento sacerdotal. Así que Juan lo entendió y lo bautizó. Primer requisito. Cuando se levantó de las aguas, una paloma se puso sobre su cabeza. Así que fue otra vez ungido, pero no en aceite. Ya el aceite era una unción del Antiguo Testamento, del sacerdocio arónico. Así que el ungimiento de Jesús no fue por medio de aceite, sino por medio del Espíritu Santo. Y ahora se necesitaba la tercera prueba para traspasar un sacerdocio arónico a un sacerdocio de Melquisedec. Y la prueba era que su padre diera testimonio. Y entonces se oyó una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Se había cumplido los requisitos de traslado de un sacerdocio a otro. Oficialmente el sacerdocio arónico había acabado ahí y había seguido, no comenzado, porque no tenemos tiempo para verlo. Pero el orden de Melquisedec proviene desde Adán. Pero el culmen, la persona, es Jesucristo el que lo estableció en el Nuevo Testamento. Así que se acabó el sacerdocio arónico y ahora se estableció la persona que era el culmen del orden de Melquisedec. Vamos a leer ahora en Hebreos capítulo 7. Y fijaros, este era un sacerdocio que no tenía principio de día ni fin de vida. Era eterno. Así que en el reino todavía vamos a tener ese orden. No se va a acabar. Vamos a leer en Hebreos capítulo 7. En Hebreos capítulo 7, vamos a leer del 1 al 4. Dice: porque este Melquisedec, mirad una cosa, yo quiero deciros hacer este énfasis. La mayoría de los mensajes que yo he oído de Melquisedec, de esta escritura, se centran en el diezmo. ¿Sí? La mayoría se centran en el diezmo. El diezmo en este pasaje es algo liviano, es algo que es un detalle. Hay un llamado tan importante que eso es solamente un detalle en esta historia. Así que leamos detenidamente. Mira lo que dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, le bendijo. Era mayor, porque Melquisedec es no solamente un llamado, es también una orden y es una persona. Es un llamado al cual tú estás llamado. Es una orden en la cual tú tienes que ser incorporado. Y es una persona, en la persona de Jesucristo. Amén. Dice: a quien asimismo Abraham le dio diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es Rey de paz. Yo quiero deciros, el diezmo en aquella época, eso no fue una invención, eso es algo, eran reyes que, porque Abraham, y os dejo esto solamente como un paréntesis, Abraham cuando fue a luchar con los reyes de Kedorlaomer, Abraham llevaba 318 hombres y estos eran reyes
pero Abraham también era considerado como un rey. El asunto es que al rey mayor había que darle un tributo, y el tributo era el diezmo. Amén. Observemos esto. Y estas guerras, de la cual venció Abraham, todas las guerras, las que hay aquí, las que hay en España, las que hay en Estados Unidos, las que hay donde quiera que vayas, son por dos cosas: quién gobierna y quién paga. Gobierno y tributo. Y no estoy hablando solamente de dinero. Yo gobierno y tú me das pleitesía a mí. Yo soy el rey y tú eres mi siervo. Eso es un tributo. ¿Sí? Todas las guerras son por eso. Si el hermano Bari siempre enseñaba que las guerras, nunca habría guerras entre siervos. Las guerras siempre son entre reyes, porque quieren gobernar uno sobre el otro. Cuando hay siervos en la casa, se acaban las guerras. ¿Quién lo hace? ¿Quién paga? ¿Quién da? ¿Quién sirve? ¿Quién ministra? Yo soy un siervo. Si tú eres otro siervo, no nos vamos a pelear. Si tú tienes para ministrar, hazlo. Si tú tienes para dar, hazlo. Pero yo no quiero ser un rey. Si todos aquí somos reyes, no estaríamos aquí. Por eso Dios nos llama como siervos. Y aún te digo, como siervos inútiles, que lo que debíamos hacer, eso hicimos. Y ahora ven y sírveme a mí a la mesa. Eso es lo que el Señor quiere. Eso es lo que el Señor quiere con sus siervos. Él quiere comer de ti. Él quiere beber de ti. Él quiere que tú le sirvas a Él. Tú no barres aquí para los hermanos, tú barres para Él. Tú no das lo que tengas que dar a los hermanos o para la obra. Este edificio un día desaparecerá seguramente. Esto no es la iglesia. Tú eres la iglesia. Tú eres el siervo. Pero sí necesitamos esto y damos gracias a Dios por ello, porque algunos hermanos lo han pagado, lo han trabajado, lo han limpiado para nosotros. Amén. Y esto es glorioso. Nosotros somos beneficiarios. Se hace para el Señor y nosotros nos beneficiamos. Amén. Yo no vengo aquí para vosotros. El Señor me dijo, ve, y yo voy. Y si vosotros os beneficiáis de algo, amén, gracias a Dios. Pero el mayor beneficiado soy yo. No penséis en lo contrario nunca. Yo soy el que más recibe de la iglesia y de parte de Dios. Amén. Cuando tú haces algo, no pienses que lo haces con nadie. Ponlo delante del Señor. Tus sufrimientos, llévalo delante del Señor. Porque lo que Él sufrió fue para establecer un fundamento. Pero lo que tú sufres por la iglesia es para edificarla sobre el fundamento correcto. Amén. Amén. Sigamos leyendo. Sin padre. Bueno, Jesús sí tenía padre, ¿cierto o no? Entonces no está hablando solamente de Jesús, está hablando de una orden sacerdotal, desde Adán hasta el final. Es eterno, sin principio de vida ni fin de días. Sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de día ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Y vamos a ver, quiero buscar aquí donde dice que le dio pan y vino. Ustedes saben mucho de esto. ¿Sí? ¿Sí? Dice
que Él ofreció pan y vino. Yo te pregunto, ¿de qué es tipo esto? Del nuevo pacto. El pan y el vino que se ofreció fue un tipo de nuevo. Estaba estableciendo el nuevo pacto. En aquel entonces, hace 3000 años, ya estaba estableciendo el nuevo pacto. ¿Y a quién se lo dio? A los vencedores. Eso es lo que hizo Melquisedec. Quiso tener comunión con los vencedores. ¿No es lo que tú quieres ser? ¿Un vencedor? Él quiere tener comunión contigo. Amén. Esto es glorioso, hermanos. Esto es glorioso. Pensemos en esto. Vamos a ir a una escritura del Nuevo Testamento donde está hablando. Quiero encontrarla aquí. Vamos a ir a Caifás. A Caifás, en el libro de Mateo. Es que tú deberías de saber dónde está Caifás. Caifás 26:57. En el libro de Mateo, Nelson. Tenemos que pasarlo bien, hermanos. No todos son sufrimientos. Dios quiere que le disfrutemos. ¿Sí o no? Él quiere que le disfrutemos. Jóvenes, no penséis que todo es no, 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 no. No, hay muchos síes de parte del Señor. Los noes de parte del Señor siempre te llevan a un sí de parte de Él. Porque cuando Él te cierra una puerta, Él te da otra opción. Él no quiere que tú estés encerrado. Solamente espera el tiempo de Dios. Espera el tiempo de Dios, la guía de Dios. Porque el Espíritu que está dentro de ti da testimonio a tu espíritu de que tú eres un hijo de Dios. Amén. Eso nos da una fortaleza. Porque tenemos a Él de parte nuestra, su gracia, sus dones. Y tú, igual que yo, hemos visto maravillas a lo largo de la historia. Milagros y muchas cosas que podríamos contar. Que hay cosas que ni siquiera podemos contar, pero hay tremendas cosas que Dios ha hecho en nuestra vida. Vamos al libro de Mateo capítulo 26. El sacerdocio arónico había sido traspasado a Jesús. Juan, él dijo, ¿qué es lo que él dijo? La frase que él dijo, la revelación que él tuvo. Es necesario que él crezca, pero que yo me muera. Es necesario que el sacerdocio de Melquisedec crezca y se mengue el sacerdocio arónico, que es corrupto. Amén, porque proviene de hombre. Recordemos una cosa: la corrupción siempre proviene de una fuente que no es Dios. El sacerdocio arónico provino de una idolatría en el monte Sinaí. ¿Recordáis? Cuando Moisés bajó y el propio Aarón había hecho un becerro de oro, dice, a mí me dieron todas las cosas y mira lo que salió, como si él no tuviera la culpa. O fue una petición de la iglesia. Él
lo que había hecho es someterse al gobierno de la iglesia, no de Dios. La iglesia estaba diciéndole: queremos un Dios, queremos un Dios, queremos un Dios. Y Aarón tenía temor del hombre más que de Dios. Así que Dios, cuando bajó Moisés, Él le dijo: todos los que están conmigo, vénganse conmigo. Y se fue la tribu, ¿de qué? ¿De qué fue? ¿Cuál fue la tribu? De Leví. Y se levantó esa tribu como una tribu sacerdotal. La orden levítica o arónica. Así que de ahí provino la orden arónica o levítica. Provino de una idolatría. Pero eso se estableció por muchos años. Pero lo que Dios quería era tener una relación en el Sinaí con todo su pueblo, no solamente con Moisés, con todo su pueblo. Pero el pueblo le dijo: y te vamos a enviar a Moisés. Tú le dices lo que quiera decirle a Moisés y después Moisés viene y nos lo dice. Porque ellos sabían una cosa, que el que veía a Dios cara a cara moriría, y no querían morir la muerte del justo. Preferían morir, preferían vivir en corrupción. Así que de ahí salió la orden arónica, y Dios lo permitió. ¿Por qué? Porque no estaban preparados para el llamado de la orden de Melquisedec. Así que Dios es cuando tú vas en un coche y se te pincha una rueda. Tú no te quedas ahí: ya no voy a ningún sitio, vamos a tirar el coche y me quedo aquí. No, ¿tú qué haces? Le pones una rueda de repuesto. ¿Cuál fue la rueda de repuesto que Dios puso? El sacerdocio arónico. ¿Hasta cuándo? Hasta que vino Jesús y lo restableció en plenitud. Y otra vez el orden de Melquisedec estaba funcionando como Dios quería. Dios había encontrado al hombre que venía sin pecado y que la sombra del Altísimo había hecho sombra sobre María, y cuando él nació, él no se salió de la sombra. Por eso él no pecó, porque nunca se salió de la sombra. Así que cuando tú encuentres la sombra del Altísimo, el Salmo 91 dice: el que está al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Cuando lleguemos a estar bajo esa sombra, es una sombra regeneradora, es una sombra transformadora, es una sombra que protege a la nueva criatura. Entonces seremos sin pecado. Amén. Así que todavía quedaba un fleco por ahí, para que no quedara nada y todo se hiciera conforme a la ley. Todavía quedaba un fleco, y era que los romanos habían establecido un sumo sacerdote. Ese sumo sacerdote era Caifás. Vamos a leer, ¿sí? Así que, y era todavía más corrupto, y además no provenía de la escritura del Antiguo Testamento. Era algo paralelo. Dice: los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote, Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos, hasta el patio del sumo sacerdote. Entrando, se sentó con los alguaciles para ver el fin. En Mateo 26, o Caifás 26, como tú quieras. Mateo 26, el 57. Venga, Mateo 26, 57. Vamos por el 59. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, y no lo hallaron.
aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos. ¿Qué dijeron? Este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Claro, él estaba hablando del templo de su cuerpo, como ustedes saben. Y levantándose el sumo sacerdote, le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos diga si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Ahora sí habló Jesús, porque lo había conjurado por el Dios viviente, que era su Padre. Y dice, Jesús le dijo, tú lo has dicho, además os digo, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. ¿Y qué hizo Caifás? Mirad lo que hizo. Entonces el sumo sacerdote rajó sus vestiduras, diciendo, has blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. Vamos a ir al libro de Levítico para que veamos algo importante. Levítico, para que veamos que si ellos se sometían al Antiguo Testamento, cuando él rasgó sus vestiduras, había partido, había quitado, había arrancado, había destruido el sacerdocio arónico, porque la túnica del sumo sacerdote nunca podía romperse. Tenía que pasar de padres a hijos. ¿Sí? Al Levítico capítulo 10, dice en el 10:6, mirad el mandamiento que se dio, que Moisés dijo a Faraón y a Eleazar e Itamar. Recordemos que Nadab y Abiú también eran hijos de Aarón, pero ellos fueron quemados a causa de que ofrecieron fuego extraño. Pero todavía quedaban 2, Eleazar e Itamar. Dice, sus hijos, no descubrirás vuestras cabezas, ni rasgaréis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis. En ese momento, Caifás había muerto para el sacerdocio. Si quedaba alguna duda de que había habido un traspaso sacerdotal, algún indicio de duda, aquí estaba muy claro. Juan le había traspasado el sacerdocio por medio del bautismo, de la unción del Espíritu Santo y del testimonio del Padre. Y Caifás fue quitado de en medio, muerto para el sacerdocio, a causa de que él rasgó sus vestiduras. Y ahora no lo vamos a leer porque ustedes lo saben, y para no perder más tiempo, mirad una cosa. Cuando Jesús murió en la cruz, ¿qué quisieron hacer con su túnica? ¿Cómo? Dividírsela entre los romanos. ¿Y qué ocurrió? Que no pudieron, porque el manto de donde había salido el poder, el manto sacerdotal de Jesús, ni aún su cuerpo muerto en la cruz, y ese manto querían romperlo, una túnica sin vestidura, una túnica sacerdotal, conforme
sin costura, conforme al orden de Melquisedec. No pudieron romper este orden, no pudieron corromper el orden de Melquisedec. Esto es glorioso. Ese es el llamado que tenemos, a ese orden que fue trasladado a Jesús. Y ahora tú estás siendo llamado a ese orden. Un orden, y Melquisedec significa... ¿Qué significa Melquisedec? Nelson, tú sabes. Justicia y paz. Santidad. Gobierno y santidad. Dios quiere traer gobierno y quiere traer santidad. O mejor, Dios quiere traer santidad, su imagen, y Dios quiere traer su gobierno. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Para qué? Para que señoree sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y sobre las bestias de la tierra, y aún todo animal que se arrastra. Él lo que dijo en Génesis capítulo 1:26, Él lo ratificó en Jesucristo hace 2000 años, y ahora está llamando un pueblo a este orden de Melquisedec, sin padre, sin madre, sin principio de vida, sin principio de día ni fin de vida, porque esto es algo que Dios tenía en su mente. Esto no comenzó ni siquiera en Adán, comenzó en la mente de Dios en la eternidad, de traer muchos hijos a la gloria. ¿Cómo piensas que te va a llevar a la gloria? Por medio de la justificación y por medio del proceso en el cual estamos de santificación. ¿Hasta cuándo? Hasta que la gracia reine por la justicia para vida eterna. Un último versículo para que veamos que glorificación es la expresión de Cristo. Amén. Vamos a ir a Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Si alguien me lo lee, por favor, se lo agradezco. 3, 1 y al 4. Tú que tienes una buena voz. Más. Gracias. Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la Ahora, por favor, de Dios. ahora, por favor. Mirad lo que dice. Antes de llegar al versículo 4 en el 1, nos está enfocando la dirección a la cual tenemos que mirar y que nuestros pasos vayan. Porque tus pasos van a ir detrás de tu visión. ¿Amén o no? Lo que Dios nos dio al principio de este movimiento, que fue una visión. Y ahora Él nos empieza a decir, la visión no te la doy para que tú te engrandezcas, te la doy para que tú la camines. Por eso Él nos enfoca primero y nos dice lo que estaba diciendo. Sigue, por favor. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. El enfoque nos está enfocando. Si miramos otra cosa que no sea esta, nos desviaremos y no iremos al lugar de la visión. Por favor, sí. Porque muertos sois y vuestra vida está escondida con Cristo. Amén. Nos da una visión y ahora nos dice, ustedes tienen una posición. No es solamente lo que Él nos dio, no solamente fue una visión para que la caminemos. Nos dijo también dónde estábamos. Porque tú tienes que saber, dice, tú tienes que saber dónde estás para poder llegar a donde Él te ha dicho. Y Él te dice, esta es la visión, este es el enfoque. Y recuerda, yo he puesto tus pies sobre la roca.
he puesto una nueva criatura dentro de ti. Te he dado abundancia de gracia. Te he dado el poder del Espíritu Santo. ¿Qué más quieres? No puedo hacer más nada por ti. Consumado es. He hecho todo lo que tenía que hacer. Pero Él también te dice, no voy a hacer, ni te voy a quitar la responsabilidad que yo te he dado a causa de la administración de la abundante gracia que te he dado. Te he puesto en un lugar de responsabilidad. Y ahora vamos al versículo 4, que es el más importante, aprenderlo de memoria, para que nunca se os olvide, para que veamos que todas estas teorías doctrinales y pueden ser, que puedan tener algo de verdad, porque habría que explicar muchas cosas, pueden tener algo de verdad, pero la verdad a media o la verdad mezclada es una gran mentira. El diablo no usa mentiras, usa verdades. ¿Qué le dijo a Eva? Si comes, serás como Dios, sabiendo bien y mal. ¿Qué es lo que Dios quería con el hombre? Hacerlo a su semejanza. Estaba usando una media verdad, una verdad mezclada, una verdad adulterada. Tenemos que llegar a un lugar donde la verdad sea equilibrada, donde la verdad vaya en esa barquita usando los dos remos, para que la barca vaya derecha hacia el enfoque que Él ha puesto en nuestra vida, hacia la visión que Él ha puesto en nuestra vida. En el momento que te pares de uno de los remos, la barca, ¿qué va a hacer? Dar vuelta hacia un lado. ¿Qué es lo que hicieron el pueblo de Dios en el desierto? Dar vueltas. ¿Por qué? Porque solamente utilizaron un remo. No se enfocaron en Dios, en las cosas de arriba. No se enfocaron en la visión de entrar en la tierra prometida. Y Dios le dijo, está bien, la próxima generación va a entrar. Y la siguiente generación, los jóvenes de 20 años arriba, entraron a la tierra prometida un día. ¿Sí? Así que necesitamos, aquí hay mucha verdad en este versículo. Dice, cuando Cristo vuestra vida, gracias hermano, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, aquí hay una manifestación, hermano. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, la vida de esa criatura que está dentro de ti se manifieste, entonces, ¿qué dice ahí? Esa es la palabra importante. Entonces, vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Esa es la glorificación. Pero antes de que eso ocurra, tiene que manifestarse la vida de Cristo dentro de ti, en un pueblo que quiera no solamente encontrarse con Él, sino encontrarse con ese pueblo que está anhelando lo mismo que tú. Amén. Así que, ¿con quién nos reunimos? Con aquellos que temen al Señor. Por eso ahí es donde se reúnen las águilas. Es el temor de Dios lo que nos reúne. Y ahí encontramos una multitud de sabiduría. Ahí empezamos a encontrar la profundidad de Dios. ¿Sí? Porque el amor de Dios es alto, lo dice en el libro de Efesios. Es alto, es ancho y es largo. Esas son las tres dimensiones. Están comiendo los bichos. Esas son las tres dimensiones del hombre. En cualquier lugar tú puedes medir lo alto, lo ancho y lo largo. Pero Dios, el amor de Dios, tiene una dimensión más, y es lo profundo
es la sabiduría de Dios. Lo que nadie puede entender, lo que nadie puede conocer, lo que nadie puede saber. Pero Dios te está haciendo un llamamiento conforme al orden de Melquisedec para que tú le conozcas a Él y tengas un verdadero encuentro con Él. ¿Para cuánto tiempo? Para toda la eternidad. Si tú permites que la gracia de Dios reine por medio de la justicia para vida eterna en tu propia vida. Que el Señor los bendiga grandemente.